Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos salvado y por permitirnos ser tus hijos. Te damos gracias por guiarnos y darnos mucha gracia y ponernos en la iglesia donde tú estás. Siempre queremos vivir en la iglesia, permaneciendo en ti. Deseamos mucho trabajar para ti. Queremos glorificarte mucho a través de nuestra vida cristiana. Utilízanos preciosamente y haznos crecer más y más. Queremos ser fieles y diligentes y adultos en la fe. Ayúdanos. Danos tu mucha sabiduría, inteligencia, fuerza y más consolación, para que podamos seguir así, haciendo bien la vida cristiana, agradándole al Señor. Bendice a todos los hermanos. Aunque tenga cualquier situación, siempre ayúdales y sana a los enfermos. Siempre guárdales a todos los hermanos. Proténles. Levanta nuestra iglesia con tu gran poder y tu palabra, y también la iglesia de Puerto Viejo. Opera grandemente el Espíritu Santo en este momento donde hay prédica. Bendice a todos los hermanos y a las iglesias de Ecuador. Solamente confiamos en ti, Señor, y te damos la gloria a ti, Señor. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 1. Hoy en día está tratando de memorizar. ¿Seguro? Muy bien. Me alegra saberlo. Sí, es muy importante. Sí es difícil, lo sé. Pero, mire, imagínese. Si no trata nada de memorizar, entonces no podría agradarle al Señor. Pero aunque no memorice bien, si trata de memorizar, entonces es agradarle al Señor, ¿sí o no? Y el Señor ve su corazón y su buena actitud, ¿sí o no? Por eso, aunque no memorice bien, trate de memorizar siempre, por favor, durante semana, meditando los 3 versículos que sale en el boletín, por favor. Quiero ver a ustedes que memorizan muy bien sin ver el boletín. Sí pueden. Bueno, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 1. Del 1 al 10, les leo despacio. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, y no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta. ¿Se usa encinta? Ya. Y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Sobrios, ¿así? Sobrios. Sobrios. Seamos sobrios. Habiéndonos vestido. Con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hoy vamos a aprender sobre la iglesia de Tesalónica que hizo bien la vida cristiana. ¿Quién escribió este libro bíblico? El apóstol Pablo. ¿A quiénes? A los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Entonces, Tesalónica, ¿dónde estará de hoy en día? Tesalónica es Grecia actualmente en Europa. Es Grecia. Ellos hacían bien la vida cristiana. Ellos hacían muy bien la vida cristiana. Eran buenos. ¿Y qué iglesia hizo bien la vida cristiana en esa época? Recuerda, la iglesia de Filipo. Filipo también hizo muy bien la vida cristiana. ¿Y la iglesia de Corinto? No. O sea, la iglesia de Filipo también estaba en Europa. Especialmente el apóstol Pablo enseñaba una doctrina muy importante sobre la venida del Señor Jesús a la iglesia de Tesalónica y también a la iglesia de Éfeso, porque es una doctrina muy importante. Por eso nosotros también a veces o frecuentemente aprendemos sobre la venida del Señor y sobre los 7 años de sufrimiento. ¿Sí o no? Es verdad. Y también la venida del Señor y el arrebatamiento y los 7 años de sufrimiento nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque aún nuestra familia y nuestro alrededor no ha recibido la salvación. Por eso nos da miedo. Para nosotros no pasa nada. Cuando el Señor venga, seremos arrebatados. Iremos al cielo, ya estaremos en el cielo con el Señor y descansaremos eternamente. Es nuestra esperanza. No hay problema, no pasa nada para nosotros, pero aún todavía nuestra familia y nuestro alrededor no han sido salvos. Por eso nos da miedo y esperamos que el Señor venga despacio, ¿sí o no? Porque queremos predicar más. Y deseamos mucho que antes de que el Señor venga, todo nuestro alrededor sean salvos. ¿Sí o no? Es verdad. Después de la venida del Señor, ya empezará los 7 años de sufrimiento. Entonces solamente a este mundo le quedarán los 7 años.
Y durante los 7 años, los no salvos sufrirán mucho y morirán. Al final, con la guerra nuclear, con el juicio de fuego de Dios, este mundo se terminará. Lo sabemos, ¿sí o no? Por eso la iglesia de Tesalónica también tenía miedo y temor. ¿Qué temor? Temor de la venida del Señor. Ellos pensaban que esa época era el fin del mundo. Ellos siempre vivían y hacían la vida cristiana como la última época. Por eso, ellos estaban despertándose y velando. Hacían muy bien la vida cristiana, porque pensaban que el Señor podría venir pronto. Por eso hicieron mejor la vida cristiana. De verdad, nuestra época es el fin del mundo. Entonces tenemos que velar más que ellos y hacer mejor la vida cristiana que la iglesia de Tesalónica, porque realmente nuestra época es el fin del mundo y la venida del Señor está muy cerca. ¿Sí o no? Es verdad. Ya vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 1, les leo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Mire, los hermanos de la iglesia de Tesalónica tenían el conocimiento de la Biblia y especialmente sobre la venida del Señor, ¿sí o no? Por eso aquí dice el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. De repente el Señor vendrá. No significa que el Señor vendrá en la noche, sino que de repente viene, de repente, como ladrón. Ladrón, de repente viene, ¿sí o no? Sin avisarnos, a la hora que no sabemos. Asimismo el Señor vendrá, de repente. Podría venir en la tarde, o podría venir en la noche, o podría venir en la madrugada. No lo sabemos. Aquí dice el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. ¿Qué significa? ¿Qué indica? Está hablando sobre la venida del Señor. Acerca de los tiempos, la venida del Señor está hablando. Así como la iglesia de Tesalónica sabía y creía perfectamente sobre la venida del Señor, nosotros también lo creemos, lo sabemos, ¿sí o no? Y ellos tenían miedo de la venida del Señor. Veamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, veamos. Capítulo 2, el versículo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 1. Les leo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué significa esto?
El apóstol Pablo está hablando sobre la venida del Señor y les dijo que no tenga miedo. El versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Significa que no mueva su corazón teniendo miedo por la venida del Señor. Eso significa. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni os conturbéis. Hermanos, no tengan miedo de la venida del Señor. Eso significa. Entonces, la iglesia de Tesalónica, los hermanos, ¿tenían miedo de la venida del Señor o no? Sí, tenían miedo. ¿Por qué? ¿Porque no eran salvos? Sí, eran salvos. Pero pienso que ellos querían hacer mejor la vida cristiana antes de la venida del Señor. ¿Hay alguien que el Señor venga pronto? Si usted desea que el Señor venga pronto, desea que el Señor venga pronto, porque su vida es muy dura, rápidamente quiere ir al cielo, ya no quiere vivir más en este mundo. Yo conozco a una hermana coreana. Ella siempre espera la venida del Señor porque su vida es dura. Por eso está esperando mucho al Señor y siempre dice que desea que el Señor venga pronto en este año, en el año 2021. Por favor, Señor, venga pronto, porque su vida es dura. Porque la venida del Señor es nuestra mayor esperanza. Sería muy bueno, ya descansaremos eternamente en el Señor, en el cielo. Sería bueno, ¿sí o no? Pero, ¿ha ganado mucha recompensa? Todavía no. Le falta mucho, ¿sí o no? Pero, mire, antes de que el Señor venga, tiene que ganar más recompensa. Y después tiene que ir al cielo, ¿sí o no? De verdad. Deseamos que el Señor venga lentamente, porque queremos predicar más y trabajar más para el Señor y ganar más recompensa, ¿cierto? Tal vez la iglesia de Tesalónica también por este motivo habría tenido miedo. Pero el apóstol Pablo les dio consolación, ánimo, para que ellos no tengan miedo de la venida del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2:1, capítulo 12, el versículo 1, les leo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, cuando el Señor venga, le recibiremos al Señor en el aire, ¿cierto? El Señor nos atenderá, nos recibirá. Nosotros también le recibiremos. Tendremos una reunión en el aire. Será muy hermoso, ¿no? Para entender mejor esta palabra, vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. El versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 16. Les leo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque la venida del Señor es nuestra mayor esperanza. De verdad, terminará nuestro sufrimiento, dificultades y aflicciones. Por eso es la esperanza de nosotros. Mire, el versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, descenderá del cielo. El Señor vendrá con sus ángeles para llevarnos a nosotros que somos salvos. En este momento, primero, los muertos en Jesús resucitarán, ¿sí o no? Hay muchos salvos que han muerto, ¿no? Desde el Antiguo Testamento hasta ahora, ¿sí o no? Primero, todos ellos resucitarán. ¿Qué resucita? Imagínense, el espíritu de ellos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está en el cielo, ¿sí o no? Porque si un salvo muere, directamente se va al paraíso, al cielo, ¿sí o no? Entonces, el espíritu de ellos está en el cielo con el Señor, de verdad. Entonces, ¿qué resucita cuando el Señor venga? Los cuerpos, el cuerpo de los salvos, los salvos muertos en Jesucristo. Primero, el cuerpo de ellos resucitará. ¿Por qué? El cuerpo también se va al cielo. El cuerpo de ellos también entra en el cielo. ¿Sí me entiende? Y Dios va a juntar el cuerpo y el cuerpo y el espíritu del salvo. Y será transformado como el cuerpo glorioso de nuestro Señor. ¿Sí me entiende? Así como el cuerpo y el espíritu se va al infierno, el cuerpo y la alma se va al cielo, entran en el cielo. ¿Sí me entiende? No solamente el espíritu, porque Dios considera importante y precioso nuestro cuerpo también, no solamente nuestro espíritu. Sí, el espíritu es mayor y es más importante, pero Dios considera importante nuestro cuerpo también. Por eso, el cuerpo de los salvos muertos se levantan y resucitan y entrarán en el cielo. Y después, los salvos vivos, ¿no? Podría ser nosotros. O sea, los salvos vivos serán arrebatados. Entonces, sin morir, entrarán en el cielo. Sin ver la muerte, recibirán al Señor. El versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, podría ser nosotros que somos salvos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los muertos en el Señor. O sea, el cuerpo de ellos. Con ellos en las nubes para recibir al Señor. En el aire recibiremos al Señor. Con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es nuestra mayor esperanza, ¿sí o no? Es verdad. Entonces el Señor pronto vendrá según esta palabra, ¿cierto? Es verdad. Pero la venida del Señor está cerca, ¿cierto? Por eso tenemos que velar y despertarnos.
Y debemos hacer mejor la vida cristiana más esforzadamente y predicar con mucho esfuerzo. Porque no tenemos mucho tiempo ni mucha oportunidad de predicar. Sin embargo, la vida es dura. Vivir y comer es difícil. Mantener a nuestra familia es duro. Por eso, a veces no nos despertamos muy bien, ¿no? Por tener muchas preocupaciones, por trabajar duramente. No predicamos bien, ni hacemos bien la vida cristiana. Y nuestro corazón está duro a veces. No vivimos con mucho esfuerzo para el Señor. Esto es no velar y no despertarnos. Porque nuestra época realmente es el fin del mundo. Cuando el Señor venga, la mayoría de los salvos van a dormir. ¿Qué significa? Dormir significa no velar, no hacer bien la vida cristiana. Ajá. Mateo 24:50. Mateo 24:50. Mateo 24:50. Les leo. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. El Señor seguramente viene. Muchas veces dijo, el Señor vendrá pronto, el Señor vendrá a la hora que no sabe. El Señor vendrá como ladrón, el Señor vendrá como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia occidente. Entonces, aquí dice, y a la hora que no sabe, ¿el Señor cuándo vendrá? ¿En qué fecha vendrá? ¿En qué año vendrá? No sabemos, pero podría venir en 3 años o en 2 años. Podría venir en 1 año, de verdad. Pero lo importante es que el Señor vendrá antes que nosotros muramos. Podremos recibirle al Señor antes de nuestra muerte. El Señor vendrá en la tarde o en la noche. ¿Qué le parece? Creo que a las 6 por ahí. A las 6 de la tarde. El Señor podría venir cuando usted peque. El Señor podría venir cuando usted no haga bien la vida cristiana. El Señor podría venir cuando tengamos el seminario, cuando prediquemos. Si el Señor viene cuando trabajamos bien para el Señor y hacemos bien la vida cristiana, sería bueno, ¿no? Sería muy bueno. Ojalá que cuando el Señor venga, trabajamos bien y hacemos bien la vida cristiana. Mateo 24:36.
Mateo 24:36. Les leo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Los ángeles de los cielos saben sobre la fecha de la venida del Señor. No saben, solamente Dios lo sabe. Depende de Dios. Si predicamos fielmente y hacemos bien la vida cristiana, velando, entonces el Señor podría venir un poco tarde, más lentamente. Pero si no hacemos la vida cristiana, si nuestro corazón se enfría, solamente vivimos para nosotros mismos, entonces el Señor vendrá más pronto. Depende de nuestra vida cristiana. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica pensaban que esa época era el fin del mundo, ¿no? De verdad, ellos estaban muy velando, ¿sí o no? Por eso pensaban que esa época era la última época, ¿cierto? Por eso estaban despertándose y estaban haciendo bien la vida cristiana, ¿sí o no? El apóstol Juan también pensaba que esa época era la última época. Veamos. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2, 18. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 18. Les leo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. En la época del apóstol Juan también habían anticristos. Ellos no eran anticristos reales, pero habían muchos anticristos que revelaban a Dios y al Señor Jesucristo. Por eso, Juan dijo, hijitos, ya es el último tiempo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Así dijo, ¿no? El apóstol Juan realmente creía que esa época era la última época, ¿sí o no? Entonces, nuestra época, realmente nuestra época es el fin del mundo. Cuando el Señor vino a este mundo a salvar a las personas, era la última época. Así dijo la Biblia. Veamos. Hebreos capítulo 9, el versículo 26. Hebreos capítulo 9, el versículo 26. Hebreos capítulo 9, el versículo 26. Hebreos 9, 26.
Les leo. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aquí dice, en la parte de la mitad, en la consumación de los siglos, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué significa en la consumación de los siglos? Significa el fin del mundo. Significa que cuando el Señor vino a este mundo, era la última época, era el fin del mundo. ¿Sí o no? Mire, hace 2000 años Jesús vino, ¿no? Era la última época. No podía entender muy bien, ¿verdad? Porque ha pasado mucho tiempo, pero aún el Señor no viene. ¿Sí o no? Porque ante Dios, 2000 años es como 2 días, nada más. ¿Lo sabe? De verdad, hace 2000 años, ante Dios era la última época. Y ahora también. Solamente ante Dios es como ha pasado 2 días, nada más. Busquemos. Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 8. Segunda de Pedro 3, 8. Segunda de Pedro 3, 8. Creo que ya buscan bien la Biblia, más rápido que antes. Muy bien. Porque quiero buscar muchos versículos. Segunda de Pedro 3, 8, les leo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. 1000 años es como un día para el Señor, ¿sí o no? Entonces, ya ha pasado 2000 años, ¿no? Desde que el Señor vino. Entonces, ¿cuántos días ha pasado para Dios? 2 días, 2 días. 2 días nomás. Porque Dios es eterno. Para Él no tiene tiempo. Vivimos en el tiempo, pero Dios vive y existe fuera del tiempo. ¿Quién creó el tiempo? Dios. Ajá. El tiempo nos gobierna, nos controla, pero no puede controlarle a Dios. Dios está fuera del tiempo, ¿sí o no? Para Dios, 2000 años es como 2 días nada más. Por eso, hace 2000 años era la última época ante Dios. Y ahora también. Entonces, ¿por qué no viene pronto el Señor? Porque el Señor es misericordioso, tiene mucha paciencia y quiere salvar a más almas. Aquí sale el versículo 9. El versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Alguien dice, el Señor, ¿por qué no viene? Tal vez no existe. Si existe, ¿por qué no viene? ¿Por qué se tarda mucho? Algún ignorante dice así. Pero aquí dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor desea que todos sean salvos. ¿Sí o no? Por eso está esperando con mucha paciencia. Está soportando mucho con amor y con su misericordia, para que algunos sigan recibiendo la salvación. Ahora, muchos salvos siguen predicando. Entonces, mientras Dios soporta, muchos pueden seguir recibiendo la salvación. Por eso el Señor todavía no viene. Antes de terminar este mundo, el Señor quiere salvar aún una alma más. Así es nuestro Señor, que es misericordioso. Es muy misericordioso. Pero seguramente viene. Algún día viene. Vendrá el fin. Sí hay fin. Porque ya Dios decidió juzgar el mundo y terminar este mundo. Seguramente termina. Solamente soporta. Pero vendrá el fin seguramente. Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 7. Primera de Pedro 4:7. Les leo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Así dijo. Por eso, sed, pues, sobrios y velad en oración. Así dijo. Seguramente nuestra época es el fin del mundo y el fin está muy cerca. Por eso tenemos que velar y despertarnos. Tenemos que esforzarnos en hacer mejor la vida cristiana, porque el fin de este mundo está muy cerca. Sí, trabajar es importante, ganar el dinero también, mantener a nuestra familia también es necesario, pero lo más importante es salvar a las personas y hacer bien la vida cristiana, velando y despertándonos. Es primero. Siempre hay prioridad. Las obras del Señor, predicar y hacer bien la vida cristiana es primero. Y después trabajar fielmente en el mundo para ganar el dinero y mantener a nuestra familia. Sí, primero siempre busca la justicia y el reino de Dios. Siempre primero agrada al Señor. Le agrada al Señor. Entonces, Dios se alegrará mucho viéndole a usted y le dará mucha más gracia y bendición. Le hará prosperar su vida cristiana. Siempre le saldrá bien su hogar, su trabajo y su vida cristiana, de verdad. Pero si primero busca las cosas del mundo, si se esfuerza en ganar el dinero y las cosas del mundo, sin hacer bien la vida cristiana, si vive para sí mismo primero, entonces no le saldrá bien. Aunque trabaje, no sale bien.
no gana mucho dinero, no sale bien. Aunque gane dinero, el dinero se va a otro lado, pierde. Primero, siempre vamos a buscar el reino de Dios y la justicia de Él. Es predicar, es vivir para Él. Es nuestra prioridad. Y después podemos vivir para nosotros mismos. Pero primero siempre para nuestro Señor. Nuestro Señor es primero. Volvamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Capítulo 5, el versículo 3. ¿Tiene calor? ¿No? ¿Sí? Oh, ok. Primera de Tesalonicenses, no. Hermanos, no tienen calor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 3. Les leo, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué significa esto? Aquí dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Mire, paz y seguridad significa que está hablando sobre los 7 años de tribulación. Primero habrá los primeros 3 años y medio, ¿sí o no? Durante los primeros 3 años y medio habrá paz. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los israelitas, los 144,000 israelitas deben recibir la salvación. Por eso Dios permite paz. Por eso, en los primeros 3 años y medio, los israelitas recibirán la salvación. Solamente los israelitas. Pero en la mitad de los 7 años de tribulación, después de pasar los primeros 3 años y medio, el anticristo aparecerá y gobernará cruelmente, y él matará a todos los israelitas a todos los israelitas salvos, los 144,000 israelitas. Todos ellos morirán por el anticristo. Por eso aquí dice que cuando digan paz y seguridad indica los primeros 3 años y medio. En este momento los israelitas recibirán la salvación. Pero aquí dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque todos ellos morirán. Y como los dolores a la mujer encinta. Así como de repente viene el dolor a la mujer embarazada. El anticristo aparecerá y gobernará cruelmente, y vendrá la destrucción. Como el dolor viene a la mujer embarazada. Y no escaparán, nadie puede escapar del anticristo y de las plagas de Dios y del juicio de Dios. Eso significa. Entonces vamos a ver más detalladamente. Primero, aquí dice que cuando digan paz y seguridad,
sea, paz y seguridad indica los primeros 3 años, 3 años y medio que habrá paz. Pero esta paz es un momento no más. Durante 3 años y medio nada más. Busquemos Ezequiel 39. Para entender mejor esta palabra, busquemos Ezequiel 39, 28. Ezequiel 39, 28. Ezequiel 39, 28. Les leo. 39, 28. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando, después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones. Según esta palabra, Israel fue esparcido por todo el mundo por la desobediencia, ¿sí o no? El año 70 después de Cristo, ¿cierto? Y durante 1900 años ellos sufrieron siempre y murieron con espada, ¿cierto? Pero según las profecías de Dios, según su misericordia, los israelitas regresaron a su tierra natal, ¿sí o no? Aquí dice, en la parte de la mitad, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, así dijo. Es una profecía hace 2600 años. En nuestra época, hace unos 70 años, esta palabra se cumplió. Pero aquí dice, sin dejar allí a ninguno de ellos, así dijo, ¿no? Pero, significa que todos los israelitas, sin falta, regresarán a su tierra natal. Eso significa. Pero aún, los israelitas viven en Estados Unidos, en Ecuador también, en Corea, en Europa. Hay muchos israelitas que todavía no han regresado a su tierra natal. Entonces, ¿esta palabra se cumplió o todavía no? Todavía no se cumplió. ¿Cuándo se cumplirá perfectamente esta palabra? Cuando empieza los primeros 3 años y medio, esta palabra seguramente se cumplirá y todos los israelitas que están afuera de la tierra de Canaán, todos regresarán a su tierra natal. ¿Para qué? Para que escuchen la palabra de Dios a través de los 2 profetas especiales que Dios les enviará y reciban la salvación. Ezequiel 38, veamos. Ezequiel, en ese momento habrá paz durante los primeros 3 años y medio. Veamos. Ezequiel 38, el versículo 8. 38, 8. Les leo. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Esta palabra es importante. Y todos ellos morarán confiadamente. O sea, habrá paz y seguridad. Por eso, alguien dice, paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, o sea, indica los primeros 3 años y medio. ¿Sí me entiende? Y todos los israelitas van a regresar a su tierra natal sin que falte ninguna persona. Entonces,
ya Dios les enviará a los dos profetas especiales. Busquemos. Apocalipsis capítulo 11, el versículo 3. Apocalipsis 11, 3. Apocalipsis capítulo 11, el versículo 3. Apocalipsis 11, 3. Les leo. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Aquí sale sobre los dos testigos, ¿no? Ellos van a predicar a los israelitas en la tierra de Canaán durante 3 años y medio. 3 años y medio son 1260 días, justamente 42 meses. 3 años y medio, 1260 días. Entonces, ¿quiénes serán ellos, los dos profetas? Aquí veamos el versículo 6. El versículo 6. Y estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Imagínense, Elías hizo no llover durante 3 años y medio, ¿sí o no? Y Moisés hizo grandes milagros y muchas plagas. O sea, a través de Moisés, Dios envió las 10 plagas a Egipto, ¿sí o no? Y también la primera plaga era la sangre, era convertir el agua en sangre, ¿no? O sea, Moisés hizo convertir el agua en sangre. Asimismo, los dos profetas harán estos milagros, como Moisés y Elías. No harán no llover durante 3 años y medio. Y harán muchas plagas. Entonces, tal vez ellos serán Moisés y Elías. ¿Qué le parece? No, ellos no serán Moisés y Elías, sino que ellos son como Moisés y Elías. Los representantes profetas del Antiguo Testamento eran Moisés y Elías. Eran mayores profetas. Asimismo, los dos profetas que predicarán a los israelitas durante 3 años y medio serán especiales, pero no serán Moisés y Elías, sino que ellos serán como Moisés y Elías. Serán excelentes profetas. ¿Sí me entiende? A través de la predicación de ellos, los israelitas recibirán la salvación. O sea, los 144,000 israelitas. Vamos a ver. Apocalipsis 7, el versículo 4.
Apocalipsis 7:4. Les leo. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea, ¿cuántas personas serán? ¿Recibirán la salvación? 144,000 israelitas. Ajá. O sea, ¿cuándo ellos recibirán la salvación? ¿Cuándo? En los primeros 3 años y medio. Por eso hay paz durante 3 años y medio, para que ellos sean salvos. Dios es misericordioso. Pero después de pasar los primeros 3 años y medio, ¿quién aparecerá? En la mitad de los 7 años de sufrimiento, el anticristo aparece y gobernará cruelmente y peleará contra los salvos israelitas, los israelitas salvos, y él les matará, todos morirán. Apocalipsis capítulo 13, el versículo 7. Apocalipsis 13, 7. Dios nos enseñó detalladamente sobre los 7 años de sufrimiento y las cosas que ocurrirán. Apocalipsis 13, 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Contra los santos. Significa que el anticristo peleará contra los 144,000 israelitas salvos. Hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, significa que el anticristo les vencerá y les matará. Y además se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Controlará, significa que controlará todo el mundo. ¿Sí me entiende? O sea, así como alemán Hitler mató cruelmente a muchos israelitas, o sea, 6 millones de los israelitas. El anticristo matará cruelmente a los israelitas salvos. Por eso dijo, paz y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Por eso, después de pasar, según esta palabra, después de pasar los primeros 3 años y medio, el anticristo aparece y matará a todos los israelitas salvos. Por eso aquí dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, todos morirán. Y como los dolores a la mujer encinta, así como viene el dolor, un fuerte dolor a la mujer embarazada, vendrá sufrimiento y destrucción para los israelitas salvos. Esto significa. ¿Sí me entiende? Bueno, o sea, por eso en los primeros 3 años y medio hay paz, pero es un momento nada más. O sea, y en los últimos 3 años y medio, ¿está bien? En los últimos 3 años y medio ya habrá mucho sufrimiento, dolor y aflicciones por el anticristo, por las plagas de Dios y también por la guerra nuclear. Entonces solamente en los últimos 3 años y medio habrán plagas de Dios. No, durante todos los 7 años de sufrimiento habrán
21 plagas de Dios. Ajá. En los primeros 3 años y medio también. Ajá. Durante todos los 7 años de sufrimiento habrán plagas de Dios. Pero este sufrimiento no tiene relación con nosotros que somos salvos. Busquemos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 4. Aquí marque la cinta. Ponga la cinta para buscar varias veces. Primera de Tesalonicenses 5, 4. Les leo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué significa? Somos salvos, somos luz, ¿sí o no? Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Los discípulos de Jesús eran la luz del mundo. Asimismo, somos la luz del mundo, ¿cierto? El versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí todos vosotros sois hijos de luz. ¿A quiénes indican? A los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Ellos eran de día y luz. No somos, incluyendo al apóstol Pablo, no somos de la noche ni de las tinieblas. Ellos eran salvos y de luz. Así como los hermanos de la iglesia de Tesalónica en esa época eran luz del mundo, y la iglesia de Éfeso también, somos la luz del mundo y somos de luz, de verdad. La iglesia es luz, los hermanos salvos también, y cada hermano también, y la palabra de Dios también. El Espíritu Santo que está operando en la iglesia también. Cuando el Señor venga, la iglesia será arrebatada a través del Espíritu Santo y nuestro Señor. Entonces, en esta tierra solamente quedará tinieblas. No habrá luz. ¿Por qué? El Espíritu Santo es luz. La iglesia también. Cada salvo también. Pero el Espíritu Santo se va al cielo. Ya no estará en el mundo. No operará más. Y la iglesia, toda la iglesia, todos los hermanos salvos se van al cielo. Entonces, en el mundo no hay luz. No hay luz. ¿Sí o no? No habrá luz. El versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Estamos en luz, estamos del día, somos del día. Por eso, no hace falta que tengamos miedo de la venida del Señor. Los no salvos deben tener mucho miedo del Señor y la venida de Él. ¿Por qué? Porque después de la venida del Señor ya no habrá más oportunidad de recibir la salvación. ¿Sí o no? Y además empezará al mismo tiempo los 7 años de sufrimiento. Y solamente a este mundo le quedan los 7 años y se termina.
Por eso los no salvos deben tener mucho miedo. Por eso aquí dice, más vosotros, el versículo 4, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, ¿qué indica? Indica la venida del Señor. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica no hacía falta que tengan miedo de la venida del Señor, porque ellos eran del Señor, de la luz. Eran la luz y eran del día. ¿Sí o no? No hace falta que tengamos miedo de la venida del Señor. Solamente vamos a hacer bien la vida cristiana hasta que el Señor venga. Entonces, alegremente podremos recibirle al Señor. Pero si usted no hace bien la vida cristiana, sentirá vergüenza ante el Señor. Entonces ya tendrá miedo de la venida del Señor. Porque aunque sea arrebatado, sentirá mucha vergüenza ante el Señor. Se sentirá culpable ante Él. Pero si usted tiene miedo de la venida del Señor, si no tiene convicción que puede ser arrebatado, entonces tiene que recibir consulta con pastor. Y hay que escuchar otra vez el seminario, por si acaso no es salvo. Porque hay alguien que todavía no está seguro. Podría ser. El versículo 6, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 6. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Aquí dice el versículo 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Imagínense, los no salvos son de la noche, están andando en las tinieblas, ¿sí o no? Por eso siempre pecan, porque están en las tinieblas, son de la noche, así como los ladrones pecan en la noche y los borrachos se emborrachan en la noche. Los no salvos son de la noche. Por eso siempre andan pecando, porque son de noche. ¿Sí me entiende? Y también ellos siempre andan como borrachos por el pecado. Así como los borrachos se emborrachan por alcohol, los no salvos andan como borrachos, pecando mucho. Porque son de la noche y están en tinieblas. Asimismo, éramos pecadores, andábamos pecando, estábamos en las tinieblas, éramos de la noche. Por eso siempre pecábamos. Pero ahora somos luz del mundo y somos del día y del Señor. Por eso, así como las personas en la tarde no se emborrachan y no pecan, no pecamos, porque somos del día. Andamos en la luz con el Señor. Somos distinguidos del mundo. Tenemos mucho cambio después de ser salvos, porque le seguimos al Señor, le imitamos al Señor. Por eso tenemos mucho cambio cada vez más, haciendo bien la vida cristiana. Imitaremos más y más a nuestro Señor. De verdad,
vivimos vivimos centrándonos en la iglesia para el Señor. Es vivir, es andar en la luz. Es andar en la tarde. Aquí el versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás. No durmamos, ¿qué significa? Dormir es no hacer bien la vida cristiana. Hay alguien que duerme espiritualmente, sin hacer bien la vida cristiana, sin vivir para el Señor. Está durmiendo. Si no velemos y seamos sobrios. El salvo podría dormir sin hacer bien la vida cristiana. Pero antes de que el Señor venga, tiene que despertarse. ¿Despertarse qué significa? Hacer bien la vida cristiana, vivir para el Señor. Hay que recuperar la fe. Si tiene pecado, hay que arrepentirse. Si se alejó de la iglesia, tiene que regresar a la iglesia y al Señor. Si hace la vida cristiana a medias, tiene que hacer más esforzadamente la vida cristiana. Antes de que el Señor venga, tenemos que velar y despertarnos. Porque si dormimos sin hacer bien la vida cristiana, cuando el Señor venga, sentiremos mucha vergüenza y el Señor no nos elogiará, sino que nos reprochará, nos llamará. No podremos recibir mucha recompensa, sino reproche. Efesios 5:14. Efesios 5:14. Les leo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Aquí dice: despiértate. El Señor dijo: despiértate tú que duermes. ¿Por qué dijo así? Porque el apóstol Pablo escribió esto, porque habían algunos hermanos salvos que estaban durmiendo sin hacer bien la vida cristiana en la iglesia de Éfeso. Por eso dijo esto. Entonces ellos tenían que levantarse y despertarse y hacer bien la vida cristiana, recuperando su fe, arrepintiéndose sobre sus culpas ante el Señor. Te alumbrará Cristo. Ahora también sucede lo mismo. El Señor siempre le alumbrará a través de su palabra, dándole mucha gracia. Siempre le ilumina. ¿Quién es el que duerme? El que no hace bien la vida cristiana. ¿Quién no viene a la iglesia? El que falta muchas veces a los sermones y a las reuniones. Está durmiendo, sin despertarse. El que no predica nada, el que no lleva frutos, el que anda ocupadamente en el mundo, viviendo para sí mismo, para ganar las cosas del mundo. El que desea conseguir las cosas del mundo y el dinero. El que peca continuamente, sin dejarlo, sin cortarlo. Estas personas son las que están durmiendo. Antes de que el Señor venga, hay que despertarse. Si se despierta, está bien. Está bien. Si regresa al Señor, está bien. Sería bueno.
si hace bien la vida cristiana con mucho esfuerzo, sería bueno. Pero si duerme sin cesar hasta que el Señor venga, no es bueno. El Señor dijo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. De los muertos, ¿qué significa? Los muertos indican a los no salvos. Aunque ellos estén vivos, están muertos, porque su espíritu está muerto. Cuando uno recibe la salvación, su espíritu se levanta y está vivo. Pero los no salvos están muertos ante el Señor. Pero, ¿por qué dijo? Levántate de los muertos. Porque los salvos que duermen andan en el mundo. Y en medio de los muertos. Por eso dijo, levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. O sea, hay que levantarse de los muertos. Porque aunque sea salvo, anda como muerto, ¿no? Como no salvo. Por eso dijo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, ¿por qué dijo esto? Mire, si estamos en los 7 años de sufrimiento, realmente podremos hacer bien la vida cristiana despertándonos, ¿sí o no? Pero para nosotros no habrá sufrimiento. No participamos en los 7 años de aflicción, ¿sí o no? Por eso estamos cómodos. Cómodamente hacemos la vida cristiana. Hace 2000 años había muchas persecuciones y muchos perseguidores. Los hermanos salvos tenían que morir. Algunos murieron quemados. Algunos murieron decapitados. ¿No? Algunos murieron despedazados por leones. Por eso ellos estaban fieles y estaban haciendo muy bien la vida cristiana, despertándose. ¿Por qué? Habían persecuciones. Pero en nuestra época hay persecución aquí, por predicar. No. Por eso, tranquilamente hacemos la vida cristiana y cómodamente, ¿sí o no? Por eso, podríamos dormir sin hacer muy bien la vida cristiana. Y también hay muchas tentaciones de Satanás en el mundo. Por eso, secretamente podríamos pecar, sin que nadie sepa. Así, poco a poco ya va a dormir. Porque el diablo siempre le dice, duerme, peca. ¿No? Toca pecar, está bien, no hay problema, no pasa nada. Peca, eso, bueno, está haciendo muy bien. Está agradándole al diablo, sin agradarle al Señor. De verdad, hay muchos que están durmiendo en la fe. Por eso dijo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. O sea, en la iglesia de Éfeso habían algunos que estaban durmiendo. O sea, el Señor siempre nos ilumina a través de la palabra. O sea, nuestro corazón a veces está oscuro, está sucio. El Señor siempre ilumina la luz, la palabra dentro de nuestro corazón para que podamos despertarnos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 8, volvamos.
Primera de Tesalonicenses 5:8. 5:8 les leo. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Si vemos aquí, los hermanos de la iglesia de Tesalónica primero, ¿qué tenía? Con la coraza de fe, tenía fe, ¿sí o no? Y de amor, y con la esperanza de salvación. O sea, ellos tenían las tres cosas buenas. O sea, primero, fe, la fe. Segundo, el amor. El tercero, la esperanza. Ya busquemos para entender mejor esta palabra. Capítulo 1, el versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 3. Les leo. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos ¿qué tenían? Tenían fe, el amor y la esperanza, ¿cierto? El apóstol Pablo recordaba a los hermanos de la iglesia de Tesalónica que tenían la fe y el amor del Señor y la esperanza de la salvación. Por eso aquí dice, acordándonos sin cesar delante del Dios. O sea, ¿qué significa? Delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Acordándonos sin cesar. Sin cesar significa que el apóstol Pablo sin cesar oraba por ellos, acordándoles. Esto significa. O sea, primero, ellos tenían fe. Acordándonos sin cesar delante del Dios Padre, o sea, Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. O sea, ellos tenían fe. En esa época habían muchas persecuciones, sin embargo, ellos guardaban su fe. Tenían mucha fe. Ellos no veían la difícil situación y las dificultades, sino solamente en Dios, sino que solamente confiaba en el Señor y en Dios, con mucha fe. A pesar de que tenían muchas dificultades, ellos con fe avanzaban. Cuando, asimismo, así como ellos tenían mucha fe, vamos a tener fe. Cuando tenga dificultades, no solamente vea las dificultades, ni la difícil situación, sino que confíe en el Señor. Ojalá que pueda experimentar la ayuda del Señor a través de su oración. Ore a Dios, ore al Señor. Entonces realmente el Señor le ayuda. Eso tiene que experimentar. Tiene que tener esta experiencia. Entonces continuamente podrá confiar mejor en el Señor. Oh, realmente el Señor me ayuda. Wow, qué maravilloso. Entonces siempre oraré a Dios. Siempre confiaré en el Señor. Él me ayudará siempre. Ojalá que lo experimente siempre. La iglesia de Tesalónica tenía mucha fe. La iglesia de Santo Domingo también. La iglesia de Santo Domingo tiene mucha fe. Siempre con fe vamos a avanzar. Vamos a predicar sin cesar. Y ellos tenían mucha fe. Por eso había operación de Dios. O sea, cuando Dios opera, cuando tenemos fe, Dios opera y muestra su gran poder. Cuando algunos no tenían fe, Jesucristo no se alegraba y les reprochaba a los que no tenían fe y a sus discípulos cuando ellos no tenían fe.
Y el Señor operaba grandemente cuando algunos tenían fe. Cuando el Señor operará y mostrará su gran operación y su gran poder. Cuando Dios aumentará a muchos hermanos salvos. Cuando tenemos mucha fe. Cuando trabajamos con fe. Cuando predicamos confiando solamente en el Señor, aunque no llevemos frutos y llevemos bien frutos. Siempre vamos a predicar solamente confiando en el Señor. Dios nos ayudará. Aunque esta vez no hemos llevado frutos, Dios nos ayudará, nos hará llevar frutos. Y Él aumentará a los salvos. Nos dará mucha consolación a través de los frutos. Así, con fe vamos a trabajar avanzando. Entonces, Dios mostrará su gran operación. Y los hermanos de la iglesia de Tesalónica tenían mucho amor. Aquí dice, del trabajo de vuestro amor. Siempre trabajaba con amor. Los hermanos trabajaban juntos, ¿no? Pero trabajaban con amor, entendiendo muy bien a los hermanos, amándose, sin discutirse, porque ellos trabajaban con amor, con entendimiento, teniendo misericordia de los hermanos. Del trabajo de vuestro amor, de verdad, así como el Señor les amaba, ellos se amaban juntos, unos a otros. ¿Por qué ellos así trabajaban muy bien amando? ¿Cómo así trabajaban bien amándose? ¿Por qué? Porque ellos primero amaban mucho al Señor. Por eso amaban a los otros hermanos. Si usted ama mucho al Señor primero, podrá amar a los hermanos. Podrá trabajar alegremente con mucho amor con los hermanos, amándose. Tenemos que aprender a través de la iglesia de Tesalónica, tener fe y trabajar con amor. Y también ellos trabajaban fielmente predicando, con mucho amor, porque amaban mucho a las almas perdidas. Ellos predicaban muy bien, con mucho amor. ¿Por qué predicaba bien? Porque primero amaban al Señor. Por eso predicaban bien. El que ama mucho al Señor sigue predicando. Si no predica, no se siente bien. Se siente mal y triste. Y siempre quiere predicar porque le ama al Señor. El Señor ama a las almas. Por eso el que ama al Señor les ama a las almas perdidas. De verdad, la iglesia de Tesalónica trabajaba fielmente en la iglesia, amándose, y también predicaba fielmente, con mucho esfuerzo, amando a las almas. Y además tenía la esperanza del Señor y la esperanza del cielo. El versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Siempre ellos tenían la esperanza en Jesucristo. Jesucristo era la esperanza de ellos. Asimismo, tenemos la esperanza del cielo y la esperanza de nuestro Señor. De verdad, Jesús es nuestra mayor esperanza, ¿sí o no? Por eso, nos sentimos gozosos, felices y en paz, porque caminamos con el Señor, que es nuestra esperanza, ¿sí o no? Es verdad. Siempre ellos vivían mirándole al Señor hacia arriba, porque ellos tenían mucha esperanza del cielo y del Señor. Nosotros también vamos a vivir para el Señor mirándole al Señor que está arriba, está sentado a la diestra de Dios.
vamos a poner en nuestra mira hacia el cielo. El versículo 9, ya casi terminando. El versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar salvación, ¿qué significa? Indica la salvación que tenemos, la salvación que hemos recibido. No, aquí salvación indica la venida del Señor y el arrebatamiento. Cuando el Señor venga, nos arrebatará, nos llevará al cielo. Esto indica. ¿Sí me entiende? Porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea, ¿hay juicio para nosotros? ¿Entramos en los 7 años de sufrimiento? No. O sea, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vendrá otra vez a este mundo a llevarnos al cielo. ¿Sí o no? Esto es nuestra salvación. Y también hemos recibido la salvación, por eso no vamos al infierno. Imagínense, si le duele sin cesar el estómago, entonces sufrirá demasiado, ¿no? Si le duele sin cesar las muelas, ¿no? Sufrirá mucho, ¿no? Pero si le duele mucho, si le duele un rato, ¿no? Y le pasa dolor, y otra vez le duele un poco y se le pasa, entonces puede soportar. Pero si le duele sin cesar, sufrirá demasiado, ¿no? Y soportarlo es muy difícil, ¿no? Pero el infierno, el dolor del infierno nunca se disminuye, porque el fuego del infierno nunca se apaga. ¿Cuánto dolor sentirá el que se va al infierno? Pero hemos recibido la salvación. No le agradecemos al Señor que nos salvó. De verdad, estamos muy agradecidos con el Señor. No vamos al infierno, sino al cielo. Aunque nuestra vida sea muy dura y tengamos muchas dificultades, después de un poco de tiempo ya estaremos en el cielo y viviremos eternamente recibiendo demasiada consolación de nuestro Señor. ¿Sí o no? Es nuestra esperanza, ¿cierto? La iglesia de Tesalónica tenía la esperanza del Señor y del cielo. Mientras ellos vivían en esta tierra, teniendo fe, el amor y la esperanza, hacían muy bien la vida cristiana, ¿sí o no? Y todos ellos murieron. ¿Y ahora dónde están? ¿Dónde estarían? Están en el cielo, ¿sí o no? Asimismo, nosotros también, después de un poco de tiempo, estaremos en el cielo. El Señor no tardará mucho. Pronto vendrá y nos llevará. Nuestra vida ya se terminará. El versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay juicio para nosotros. Así como Jesucristo nos salvó del infierno, del fuego, nos salvará de las plagas de Dios, de los 7 años de sufrimiento. O sea, nunca nos pasará sufrimiento. ¿Sí me entiende? Por eso, estamos muy agradecidos con el Señor. Teniendo más esperanza del cielo y del Señor, tenemos que vivir más para nuestro Señor, que es nuestro Salvador.
el versículo 10. El versículo 10. ¿Quién murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? ¿Quién murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos? ¿Qué significa? Sea que velemos o que durmamos. Durmamos, que sale aquí, indica la muerte. Aunque vivamos y muramos, tenemos que vivir para nuestro Señor juntamente con Él. Esto significa. ¿Sí me entiende? Mire, después de recibir esta carta, la iglesia de Tesalónica y los hermanos ¿habrían hecho bien la vida cristiana? ¿Habrían hecho mejor la vida cristiana o no? Claro que sí. Ellos habrían hecho mejor la vida cristiana. Al principio tenían miedo de la venida del Señor y del arrebatamiento, ¿sí o no? Pero después de recibir esta carta, ellos recibieron mucho ánimo, mucha consolación y mucha tranquilidad. Habrían hecho mejor la vida cristiana, ¿sí o no? Asimismo, nosotros también no sentimos miedo de la venida del Señor, sino que queremos vivir más para el Señor antes de que el Señor venga. Aún tenemos tiempo. Queremos vivir más para Él y hacer mejor la vida cristiana. Cuando el Señor venga, nos dará la recompensa según nuestras obras y nos elogiará mucho o poco según nuestra vida cristiana. Pronto el Señor viene. Nunca vamos a apartarnos del Señor. Si uno se aleja del Señor, no hay ninguna recompensa. Aunque ha ganado mucha recompensa, si se aleja del Señor y de la iglesia, si no permanece en el Señor cuando el Señor venga, entonces no recibirá nada de recompensa. Obviamente tiene que estar en la iglesia, asistir a la iglesia y permanecer en el Señor. Entonces, no perderá toda la recompensa que ha ganado. Y el Señor les pagará y les dará mucha recompensa según sus obras y según su vida cristiana. Pronto el Señor viene. La época de la iglesia de Tesalónica era la última época, era el último tiempo. Y nuestra época realmente es el fin del mundo. Así como la iglesia de Tesalónica hacía muy bien la vida cristiana pensando sobre la venida del Señor, nosotros también vamos a esforzarnos en hacer mejor la vida cristiana pensando en la venida de nuestro Señor pronto. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por enseñarnos tu palabra valiosa. Realmente el Señor vendrá pronto. Estamos en el fin del mundo. Queremos despertarnos y más velar. Ayúdanos para que siempre podamos hacer bien la vida cristiana agradándole al Señor. Queremos recibir mucho elogio y la recompensa del Señor. Ayuda siempre en nuestra vida cristiana para que no caigamos y podamos permanecer siempre en el Señor. Bendice a todos los hermanos. Te damos la gloria a ti, Señor. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Cantemos 100.